En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que los seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero insistir, lo primero, una vez más, en que la primera misión de Jesús en su vida pública fue la de enseñar, evangelizar. El milagro, el comportamiento, eran el apoyo, la certificación, la validación de esa enseñanza. Si hago estos milagros es que Dios está conmigo y por lo tanto lo que enseño es auténtico. Lo primero para Jesús y para un sacerdote tiene que ser la evangelización, la enseñanza, una recta enseñanza, no una herética enseñanza. Pero este evangelio tiene una enseñanza muy especial. Están posiblemente en Cafarnaúm, era un puesto de frontera. A partir de ahí la carretera se elevaba, llegaba hasta Damasco. Era por lo tanto un lugar donde se cobraban los impuestos de las mercancías que entraban en la Galilea. Y como puesto de frontera también tenía un retén de soldados, no creo que fuera un centurión, una decuria, en fin, un retén de soldados romanos. Y era una población relativamente pujante, pues suele pasar en todos los puestos fronterizos. De hecho, todavía hoy se conserva las ruinas de la sinagoga y era realmente muy hermosa, muy grande. En aquel lugar Jesús hizo su sede, su puesto central de trabajo para toda la Galilea. En este momento está con uno de esos cobradores de impuestos, Leví. Le ha dicho a Leví que le siga, rompiendo un tabú y el que los pecadores oficiales, los pecadores públicos, tenían que mantenerse al margen de la gente supuestamente buena. Y no solamente ellos, también, por ejemplo, los romanos o los extranjeros. Ha roto ya una ley no escrita, pero una ley practicada, que era la de tratarse con un pecador oficial. Los publicanos, los cobradores de impuestos, eran pecadores oficiales al mismo nivel que las prostitutas, pero los publicanos solían ser gente con dinero. Y lo eran pecadores oficiales porque cobraban impuestos de más. Primero cobraban impuestos para los romanos, lo cual naturalmente estaba muy mal visto porque los romanos eran los invasores. Pero es que además cobraban de más y se quedaban con una parte. Hacían extorsión al pueblo. La gente no los quería. No sé con qué podíamos compararlos hoy, no sé. Las comparaciones en este caso no son fáciles de hacer porque ellos no eran asesinos, mientras que otro tipo de gente que hoy roba, pues sí que lo son. El caso es que aquella gente estaba rechazada por todo el mundo. Eran los malos de la película. Y Jesús, sin embargo, no solamente le dice a Leví que le siga, quizá con eso estaba diciéndole que se convirtiera en su discípulo, al menos discípulo, no sé si más adelante apóstol. Le dice que le siga y después se va a su casa, que era una casa rica, una casa con posibilidades económicas, donde no solamente entró él, sino que entraron sus discípulos. Bueno, empiezan a criticarle. ¿Cómo es posible que éste vaya con pecadores, con publicanos? Bueno, publicanos eran pecadores, no sabemos a qué otros pecadores se refería los críticos de Jesús, los fariseos, quizá
alguna mujer prostituta, no lo sabemos. Pecadores y publicanos, pecadores. ¿Cómo es posible? Y Jesús da esta bellísima respuesta que nos llena de esperanza. No he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. No he venido a curar a los sanos, sino a los enfermos. ¿Dónde está el problema? El problema está, por un lado, en que aquellos que criticaban a Jesús por ir con pecadores, lo hacían porque ellos se consideraban justos. Esa es la primera parte del problema. Ellos se consideraban justos y no lo eran. ¿Quién puede decir honestamente, salvo alguien que no se conozca a sí mismo, sinceramente, quién puede decir que él no necesita la salvación de Cristo? ¿Quién puede decir que él no necesita ser perdonado? Es verdad que hay muchas personas que no reconocen todos sus defectos, es verdad, pero al menos algunos defectos sí que los reconocemos todos. Es difícil encontrarse una persona que piense que él todo lo hace bien, absolutamente todo. Te encuentras a mucha gente que considera que cuando hay un problema la culpa es de los demás. Eso es cierto. Pero hombre, que todo lo haces bien, que absolutamente todo en tu vida lo has hecho bien, es difícil encontrarse a alguien con ese nivel de soberbia. En todo caso, aquellos lo eran, unos soberbios. Y eso es lo primero que tenemos que pensar. Ha venido a salvar a los pecadores. ¡Qué alegría! Porque yo estoy incluido entre ellos. Seguramente, yo en mi caso, yo no mataba a nadie, ¿no? Es decir, yo no tengo determinados pecados, no soy un narcotraficante, no soy un corruptor de menores, no soy un abusador de señoras, no sé, pero tengo pecados, soy un pecador, necesito confesarme. Cada uno de nosotros tiene que pensar en esto. ¿Qué es lo que yo he hecho mal en mi vida? ¿Qué necesito que Dios me perdone? Quizá no tenga, lo pasaba a aquellos fariseos, no tenga los pecados de aquel, pero tengo los míos. Qué bien, qué alegría, cuánto le agradezco a Dios que haya venido a salvar a los pecadores. Porque si no, ¿qué sería de mí? Y esto se debe de tener en cuenta cuando se critica a la Iglesia. Recuerdo una famosa anécdota de la Madre Angélica, la fundadora de la cadena de televisión EWTN. En una ocasión le dijo un señor: yo no entro en la Iglesia porque ahí hay muchos hipócritas. Bueno, le contestó la Madre Angélica: por eso no se preocupe, venga usted a la Iglesia, siempre habrá sitio para uno más. Claro, tú estás señalando con el dedo los pecados de los otros y no te estás dando cuenta de que tú también los tienes. Y por lo tanto, tú estás diciendo que ese es un hipócrita porque tiene pecados e intenta ir a misa o intenta hacer el bien, pero tiene pecados, y no te das cuenta de que a ti te pasa lo mismo. Pues ven, le dijo la Madre Angélica, venga usted, no se preocupe, siempre habrá sitio para un hipócrita más. Segunda cuestión a tener en cuenta. El Señor ha venido a curar a los enfermos y a quitar el pecado a los pecadores. Pero no se cura a los enfermos diciéndole: no estás enfermo, ya estás curado. Simplemente te digo que ese cáncer no lo tienes. El médico me ha dicho que no tengo cáncer, luego entonces el cáncer ya no está. Pues no, el médico te ha podido decir, no creo que ningún médico te lo diga, pero el médico te ha podido decir que no tienes cáncer, pero si el cáncer lo tienes, el cáncer está ahí adentro. No basta con que te digan que eres bueno para ser bueno. No basta con que te digan que eso no es pecado para que no sea pecado. Hoy hemos caído en esa estupidez suicida según la cual muchos sacerdotes dicen que el mal no es mal. Y con eso ellos aparecen como muy misericordiosos delante de la gente y la gente los considera como muy misericordiosos y muy buenos sacerdotes. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Eso no es pecado. Eso son cosas antiguas. La Iglesia tiene que ponerse al día. Eso no está mal hecho. Lo hace todo el mundo. Haz lo que quieras.
Hay una nueva corriente teológica, de hecho, que dice que los pecados tienen que ser solo pecados si se hacen con el pensamiento, que tu espíritu tiene que ser diferente de tu cuerpo y que con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras mientras que tu espíritu esté puro y eso lo rechace. Por ahí es por donde se está avanzando ahora. El Señor ha venido a sanar a los enfermos, no a engañar a los enfermos. El Señor ha venido a ayudar a los pecadores a que dejen de serlo, no a decirles a los pecadores que no lo son por el hecho de que se cambian las leyes morales y lo que era malo ahora es indiferente o bueno. Somos pecadores, por desgracia, somos pecadores. Necesitamos la ayuda de Cristo. Agradezcamos al Señor su sangre derramada que nos limpia de nuestros pecados y colaboremos con la gracia de Dios todo lo que podamos, con todo nuestro esfuerzo, en que esos pecados que tenemos desaparezcan y no sigan ofendiendo a Dios ni al prójimo. Que así sea.